La expansión de la agricultura provoca mayores zonas inundables. Esto no lo digo yo, sino que lo demostró un estudio realizado por investigadores que afortunadamente tenemos del otro lado y que ya paso a presentar para que nos den más detalles acerca de esto, que son Javier Ouspanosian, si es que lo estoy pronunciando bien, ya me dirá, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis y también del CONICET, y Esteban Yobashi, es director del Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis y también investigador del CONICET. Javier y Esteban, ¿cómo les va primero? Muy buenas noches. A ver, arranco por vos, Javier, y por este título que daba, que es una demostración de un estudio que ustedes vienen realizando. ¿Esto es así? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí, exactamente. Bueno, hace varios años que estamos trabajando en este tema, tratando de entender un poco las relaciones entre las inundaciones de la región pampeana y chaqueña recientemente, Sí. y bueno, el uso de la tierra, ¿no? Y llegan a esta conclusión a partir de qué elementos, digamos, y por qué, ¿no? Esto de que la expansión de la agricultura genera más zonas inundables en lo que son las llanuras sudamericanas. ¿Cómo llegan a esta conclusión y a partir de esta conclusión, qué hacer, ¿no? Sería la pregunta. Claro, mirá, como te digo, nosotros hace varios años que en el grupo que dirige Esteban, que está ahí, Esteban Jobaji, hace más o menos 15 años venimos estudiando los cambios que ocurren en las llanuras cuando se reemplaza o se cambia las coberturas, por ejemplo, las coberturas nativas de bosques o de pastizales, o incluso agrícolas, como puede ser de pasturas asociadas a la ganadería, que se reemplaza por cultivos, ¿sí? Hace muchos años que venimos juntando bastante evidencia de campo de distintos lotes, distintos sitios de la región, que dejan en claro que hay un gran desbalance hidrológico asociado a la agriculturización. Y bueno, una de las grandes preguntas que teníamos nosotros era, bueno, ¿esto cómo termina afectando la dinámica de inundaciones de la región? Sí. Sí, si me Sí, permitís, Esteban. agrego algo más. Bueno, es una alegría estar con ustedes. Tengo un ratito cortito, pero voy a tratar de estar todo lo que pueda. Sí. Las claves para hacer estas observaciones vienen de una estrategia que tenemos en nuestro grupo, que es aproximarnos a los fenómenos de la naturaleza con muchas ópticas y herramientas distintas. Sí. Por un lado, una aproximación de campo para estudiar estas inundaciones, que son inundaciones que yo las llamo en cámara lenta, porque se desarrollan despacio, duran meses o años a veces. La clave es estudiar las napas. Sí. Y para estudiar las napas hay que hacer pozos. Entonces vamos al campo con herramientas manuales bastante sencillas, perforamos y medimos los niveles de napas en lotes de monte, de pasturas y de agricultura. Ese es un camino que venimos recorriendo hace ya muchos años. El otro camino es el de las imágenes satelitales, Sí. que son cada vez más potentes y están, yo diría, también cada vez más organizadas. Entonces, con mucha facilidad tenés una biblioteca o una historia armada de, por ejemplo, en nuestro caso, la cubierta de agua sobre el territorio. Sí. Y ahí es como vamos de alguna manera armando el rompecabezas de qué pasa con el agua y por qué. Y ahí aparece que solo se pueden explicar estas inundaciones si tenemos en cuenta que avanzó la agricultura. Claro. Y vuelve al sistema más fácil de inundar. Claro. Sole. Esteban, yo te quería preguntar eso, ¿cómo es que sucede? ¿Por qué crece las aguas de las napas? ¿Qué tiene que ver con la plantación en sí, con las raíces o cómo es que absorben el agua? Un poquito, para saber un poquito del proceso. Mirá, sí, la primera cosa es que tener napas cerca de la superficie no es algo tan común. Es algo muy común cuando estás en una llanura muy plana. Entonces, el primer elemento, nuestra llanura es de las más planas del planeta. Eso hace que el agua no se mueva mucho lateralmente y se quede quietita y se mueva a muy baja velocidad. Entonces, cuando tenés sobrante de agua, ¿qué quiere decir eso? Cuando llueve más de lo que podés evaporar, bueno, el agua que se acumula se acerca a la superficie. En la llanura pampeana, y más todavía en la chaqueña, se puede evaporar más de lo que llueve, con lo cual las napas deberían estar profundas, pero ¿qué sucede? Con vegetación nativa o con pasturas
están verdes todo el año, que tienen raíces profundas, bueno, mantenés a raya esas napas. Cuando tenés agricultura, digámoslo de alguna manera, se te escapa la tortuga. Y esas napas empiezan a subir y empiezan a generar una condición en la que con muy poca agua inundas el paisaje. Claro. Básicamente, lo traté de explicar en términos groseros, pero no hay nada tan sofisticado tampoco. Tal vez lo que es sorprendente de este proceso es que ocurrió muy rápido y que abarca una superficie no vista hasta ahora en el mundo por la magnitud del área inundada. Que creo que es lo que llevó a que esta historia sea publicada en una revista de mucha visibilidad como Science. Bueno, me quedo con eso, para que lo cuenten también ustedes mismos, ¿no? Esto llegó a esa revista con el reconocimiento, Esteban, que eso implica, ¿no? Para ustedes como investigadores. Sí, pero el reconocimiento creo que es, primero que nada, el primer autor, que es Javier, así que dejémoslo que él cuente. Sí. Javier, ¿estás por ahí? ¿Vos cómo viviste esta publicación de la revista con el reconocimiento que eso implica? Mirá, para nosotros es un orgullo enorme. O sea, desde la Universidad Nacional de San Luis publicar un paper en Science y bueno, en el CONICET publicar un paper en Science, la mejor revista científica del mundo, es un orgullo, no tenemos duda. Pero también es un orgullo que de alguna manera este paper sale del campo, sale de hacer estudios de campo, de ir a hablar con productores en los momentos de las inundaciones, de los anegamientos en el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, también en Santiago del Estero. Recorrimos mucho y básicamente todos nos estaban diciendo lo mismo, que era la primera vez que veían área inundada desde que sus abuelos quizás habían comprado el campo. Había muchísima preocupación en ese momento. En este momento estamos en un periodo seco y se revierte un poco ese dramatismo del periodo inundado desde el 2016 al 19. Pero en ese momento que recorrimos mucho, nos fuimos dando cuenta que era un proceso que dejaba de ser un problema local propio de un sitio. Más o menos 15 años venimos estudiando los cambios que ocurren en la llanura cuando se reemplaza o se cambia las coberturas. Por ejemplo, las coberturas nativas de bosques o de pastizales, o incluso agrícolas, como puede ser de pasturas asociadas a la ganadería, que se reemplaza por cultivo. 40 años es un montón. Y que no es normal que en una llanura pase eso, digamos. Sí. Esto igual, digamos, es el comienzo. Vienen trabajando un montón, llegaron a esta conclusión. Pero Esteban, también te dejo para ir cerrando algo de los dos un poquito. Esteban, ahora se sigue trabajando, ¿no? A partir de esta conclusión, digamos, se sigue viendo a ver cuál puede ser el camino, entonces. Sí. Desde luego, desde luego. En realidad nunca dejamos, tal vez algo importante, en estos programas de investigación no es que nos aislamos, estudiamos, entendemos, entregamos ese dato a la comunidad y ahí vemos qué se hace. En realidad todo ocurre al mismo tiempo. Las observaciones de los productores, la búsqueda de soluciones, es como una papa caliente esta del exceso de agua, con la que los productores han tratado de lidiar como pudieron. Hoy sabemos mucho más que antes. Y con mucha de la gente que está en producción hemos desarrollado algunas ideas respecto a cómo, no me animaría a decir domar esta bestia de las inundaciones, pero por lo menos pilotearla. Y eso tiene que ver con manejar rotaciones de agricultura en donde cuando vos ves que tenés mucha agua, aumentás la intensidad de uso de ese agua. Por ejemplo, tenés 2 cultivos en el año. La otra es la búsqueda de cultivos con raíces más profundas. Hay algunos cultivos que los llamamos de servicio, que son cultivos que vos sembrás no para cosechar, sino para mejorar tu ambiente y tu lote, que pueden usar napas más profundas. Y después hay una mirada allá de paisaje, que es, necesitamos dejar pedazos de monte, dejar pastizales, dejar humedales en el paisaje, si queremos que este agua no nos pase por arriba. Bien, Esteban y Javier, a los dos, felicitaciones y gracias por este tiempo. ¿Querés agregar algo más, Javier? Te escuchamos. Sí, que una cosa más que considero muy importante es que hay que aprender a medir la napa. O sea, en el tiempo no puede pasar que tenga este tipo de inundaciones, si bien son, como dice Esteban, de larga duración, son lentas, hay tiempo para ir midiéndolas, saber en qué condición hídrica estás, y para eso es muy importante tener la conducta de medir con cierta frecuencia el nivel freático, una vez por mes. Eso cada vez se hace más en el campo y ayuda en la toma de decisiones también. Gracias a los dos por este tiempo desde ya. No, muchas gracias a ustedes.
De esta Muchísimas manera gracias. hemos llegado al final, sí, de Desde el Conocimiento, ya siendo 9 de julio a esta hora, ya 9 de julio, así que otra Hay que comer celebración locro. de nuestra independencia. ¿Vas a comer locro? Y seguro, sí. Seguramente, ¿no? Y sí, hay que aprovechar. Total. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado. Hasta el próximo fin de semana. Chau, chau.